nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Hoy me voy a emborrachar hasta no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. También de dolor se canta, ¿verdad? Miguel Alejandro, quien está promocionando su más reciente sencillo, ¿Por qué estás, me amigo mío? haces llorar? Qué gusto verte, Miguel. Con cuidado con la silla, no te nos vayas a caer, querido Buen día. amigo. Oye, pues cuéntanos sobre este sencillo, ¿Por qué me haces llorar? Un nuevo sencillo en tu vida. ¿Inspirado en quién? A ver, cuéntame. Es un homenaje al maestro, al más grande maestro que ha dado sin duda a nuestro país, que es el maestro Juan Gabriel. Y esto es una fusión de mariachi con orquesta. Y sí, estará como en 2 o 3 días ya en todas las plataformas. Y pues con eso le damos la bienvenida al 2018. ¿Por qué decidiste grabar este tema? Cuéntanos. Juan Gabriel pues tiene más de 1800 temas compuestos. ¿Por qué decidiste que con este tenías que arrancar el 2018? Porque es un tema que yo desde niño lo escuchaba en voz de nuestra queridísima Lucía Méndez. Así Y siempre me gustó. Ajá. Entonces dije, ¿por qué no? Y ya sabes que yo siempre o tengo fusiones o hago algo diferente al resto. Y pues, ¿por qué no? ¿Dónde se grabó este sencillo? Esto está grabado en los estudios de GIL Producciones. Saludos al maestro Gao de la Cruz, donde grabé Tierra Mexicana, donde grabé Amigo Mío. Ya por ahí tenemos algunas cosas. Ahora, en 3 días sale este sencillo. ¿Cuál es la respuesta que esperas por parte del público, de la gente? Mira, creo que yo soy una persona muy bendecida. Y pues cerré el año en una feria importantísima, Abro Televisión, hoy es la primera presentación de este año y pues la gente me ha acogido. Regreso a Balcones de Madero, voy a hacer la imagen de un tequila. Bueno. Y sigues teniendo mucha cabida. ¿Cómo ves tú la música mexicana? ¿Sigue teniendo el apoyo, la música regional mexicana? ¿O cómo lo has visto con respecto a los medios, con respecto al público? ¿Cómo la recibe? ¿O nada más es el 15 de septiembre cuando verdaderamente se trabaja demasiado? ¿Tú cómo has visto esto? Mira, creo que México pues, se caracteriza por el mariachi, por nuestra música regional. Pero sí cuesta un poquito de trabajo, todo el mundo se va por las corrientes que están de moda, por lo que vende, por lo que atasca, pero te puedo decir que yo, que gracias a Dios trabajo mucho en provincia, pues ahí están las raíces, ahí está, me ha tocado públicos, estuve el viernes pasado en Chignahuapan, Puebla, y cerca de 8,000 personas. Ajá. Entonces, yo creo que nada más hace falta la difusión. Y te tengo una sorpresa que nada más puedo decir que regresa Noches Tapatías. Es lo único que puedo decir. Porque Noches Tapatías. Y este programa, para mucha gente que no sabe, que no lo ha visto, Sí. ¿de qué trata? ¿Qué es Noches Tapatías? Noches Tapatías fue a lo largo de muchos años el único programa visto en el mundo entero exclusivamente para regional mexicano. Y lo único que te puedo decir es que ayer tuve la plática y uno de los conductores era tu servidor. Ah, vas a estar dentro de como conduciendo. Obviamente. Y también interpretando temas, me Por imagino. supuesto, haciendo homenajes. Yo siempre he dicho que en vida, hermano, en vida. Y sigue mi programa también, Nuestro México Espectacular, que vamos por la 4ª temporada. Y pues todo es bienvenido. ¿Cuántos años de carrera son, Miguel Alejandro? Van a ser 26 el 4 de febrero. 26 años. 26. Y la vas a celebrar en grande con, obviamente, con ¿Por qué me hace llorar? Y con más temas, me imagino. Yo creo que sí, haremos algo padre. Por ahí hay la propuesta para estar en un lugar pequeñito, cercanito al Auditorio Nacional. Pero pues estamos viendo, pero yo creo que sí. Pues, ¿a partir de qué fecha ya puede descargar la gente? Esto ¿Por qué me ya hace lo llorar? podrán descargar. Creo que lo van a subir a mi página, que 3 veces www.miguelalejandrooficial.com. Yo creo que en esta misma semana. Porque ya ves que de pronto dices, sale tal día y por cuestiones de derechos de autor y cositas así. Pero sé que esta misma semana. ¿Video ya está listo? o No, todavía lo vamos a... Van a empezar a grabarlo Vamos a también. hacerlo, sí. Me dieron chance. Eso quiero agradecer a las autoridades del TENAMPA, porque vamos a hacer
algo a puerta cerrada en el Tenampa, precisamente en la pintura que está ahí para inmortalizar. Pues te agradezco en el alma, muchísimas gracias, Miguel Alejandro, y hasta por qué me haces llorar. Un verdadero placer. Es un placer y un honor. Feliz año, y recuerden, México es mucho, muchísimo más que por lo que estamos pasando. Fuerza México. Eso, muchísimas gracias Miguel Alejandro.